En medio de su cumpleaños, esposa recibe una bofetada de su marido, pero nadie lo podía creer. Camila Márquez se levantó esa mañana con una mezcla de emociones que apenas podía descifrar. Su dormitorio, un espacio amplio adornado con muebles de lujo y cortinas de seda, parecía más frío que nunca. Aunque había pasado los últimos 10 años casada con Esteban Valverde, un hombre al que el mundo consideraba perfecto, Camila sabía que ese día, su cumpleaños número 35, era solo una fachada más en la vida que había construido a base de sacrificios y silencios. La familia Márquez era conocida en la alta sociedad de Ciudad de México como un linaje intachable, pero detrás de las sonrisas y los eventos benéficos se escondían secretos y heridas. Camila había aprendido desde niña que la perfección era una obligación, no una opción. Su madre, María Eugenia, le inculcó que una mujer debía ser fuerte, pero nunca al punto de eclipsar a su marido. Ese mantra la había acompañado en cada decisión de su vida, especialmente cuando aceptó casarse con Esteban. Esteban era todo lo que una mujer de su posición debía desear, atractivo, ambicioso y con una fortuna que rivalizaba con la de su familia. Pero lo que nadie veía, ni siquiera Camila en un principio, era su verdadero rostro, un hombre controlador, manipulador y frío. Esa mañana, mientras se miraba al espejo, Camila repasaba los años de su matrimonio. Recordó cómo, al principio, había confundido su actitud posesiva con amor. Cómo había creído que sus comentarios sobre su ropa, sus amistades o incluso la manera en que hablaba eran muestras de preocupación. Pero con el tiempo, esas pequeñas críticas se transformaron en órdenes y esas órdenes en desprecios. La mansión Valverde estaba decorada con el máximo esplendor. Flores blancas cubrían cada rincón y la luz de los candelabros de cristal daba al lugar un aire de cuento de hadas. Esteban había planeado cada detalle de la fiesta de cumpleaños de Camila, pero no porque quisiera verla feliz. Para él, esa fiesta era una oportunidad de mostrarse ante los políticos, empresarios y socialites que componían su círculo. Camila sabía que era solo una pieza más en su tablero, una esposa trofeo diseñada para reforzar su imagen de hombre exitoso. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Camila se esforzaba por mantener la sonrisa. Saludaba a cada persona con elegancia, respondiendo con frases corteses mientras su mente vagaba en otro lugar. Esteban, por su parte, estaba en su elemento. Con su traje perfectamente ajustado y su carisma impecable, iba de grupo en grupo, estrechando manos y contando anécdotas. No la miró ni una sola vez, como si ella no fuera más que un accesorio en la opulenta escenografía de la noche. Daniela, la mejor amiga de Camila desde la universidad, llegó tarde, como siempre. Se acercó a ella con una copa de vino en la mano y una expresión de preocupación. «Felicidades, Cami». Aunque, su voz se apagó mientras su mirada se deslizaba hacia Esteban, que reía con un grupo de socios. «¿Estás bien?». Camila fingió una sonrisa. «Es solo otro cumpleaños. Nada fuera de lo común». Daniela no se dejó engañar. Había presenciado durante años la forma en que Esteban controlaba a su amiga, pero Camila siempre se negaba a hablar del tema. «No sé cómo lo haces. Toda esta gente, todo este espectáculo. No parece una celebración, parece un circo». «Es lo que él quiere», respondió Camila con un suspiro, bajando la voz. «Y lo que él quiere, siempre lo consigue». Daniela iba a responder, pero en ese momento Esteban se acercó. Su sonrisa era tan afilada como un cuchillo, y su mirada no tenía el más mínimo rastro de cariño. «Daniela, me alegra que hayas venido», dijo, aunque su tono era distante. «Camila, querida, ¿no deberías estar saludando a los invitados?». Camila sintió un nudo en la garganta, pero asintió obediente. Había aprendido a no discutir con Esteban, especialmente en público. Mientras avanzaba por el salón, saludando a cada rostro conocido, no pudo evitar notar que había algo diferente en el ambiente. Algunas personas la miraban con compasión, mientras que otras parecían evitar su mirada. Fue entonces cuando vio a Mónica, la secretaria personal de Esteban, parada cerca del bar. Su vestido rojo ajustado y su forma de reír exagerada llamaban la atención, pero lo que realmente inquietó a Camila fue la forma en que Esteban la observaba. Era una mirada que Camila conocía demasiado bien.
Era la misma que él había usado con ella en los primeros días de su relación, cuando todavía fingía ser el hombre perfecto. Camila sintió que su corazón se rompía un poco más. Esa noche, mientras los invitados seguían riendo y brindando, Camila se encontraba sola en medio de una multitud. El vacío en su pecho crecía con cada palabra vacía, con cada mirada fría de Esteban. Por un momento, deseó poder gritar, romper la fachada perfecta que había construido. Pero sabía que no podía. Porque en el mundo de Esteban, la perfección no era solo un ideal. Era una prisión. El sonido de las copas chocando entre sí y las risas que llenaban el salón eran como una banda sonora distante para Camila. La fiesta, que supuestamente debía ser en su honor, se sentía más como un recordatorio cruel de su posición en la vida, un adorno, un elemento más en la puesta en escena de Esteban. Mientras caminaba entre los invitados, esforzándose por mantener la sonrisa perfecta que había practicado durante años, sentía como si cada paso la hundiera más en un abismo de soledad. El calor de las luces del salón y el brillo de las joyas de las mujeres allí presentes parecían asfixiarla. A pesar de estar rodeada por decenas de personas, Camila se sentía terriblemente sola. Su mirada se dirigió al otro lado de la habitación, donde Esteban, con su copa de vino en la mano, estaba rodeado por un grupo de hombres. Todos reían de algo que él acababa de decir, como si su presencia fuera magnética. Camila sabía que no podía esperar nada diferente. Desde el principio de su matrimonio, Esteban había dejado claro que su papel era simple, ser su apoyo, su trofeo, pero nunca su igual. Él no lo decía con palabras, sino con acciones. Como cuando interrumpía sus opiniones en reuniones sociales, como si sus pensamientos carecieran de peso. O cuando decidía cómo debía vestirse, alegando que lo hacía por su bien. La música cambió a un ritmo más animado, y algunos invitados comenzaron a bailar. Camila aprovechó el caos para retirarse al bar improvisado en una esquina del salón. Mientras pedía una copa de vino, se dio cuenta de que Daniela la estaba buscando con la mirada. Su amiga no tardó en acercarse, con esa expresión de preocupación que ya se había vuelto habitual en ella. «Cami, ¿qué haces aquí sola?», preguntó Daniela, colocando una mano sobre su brazo. «Es tu fiesta, deberías estar disfrutando». Camila tomó un sorbo de su copa antes de responder. «Estoy disfrutando, Dani. Solo, necesitaba un momento de calma». Daniela entrecerró los ojos, sabiendo que esa respuesta era una mentira a medias. Pero antes de que pudiera insistir, la atención de ambas se desvió hacia el centro de la sala. Esteban estaba bailando con Mónica. El vestido rojo de Mónica se ajustaba a su cuerpo de forma que era imposible no notar cada detalle. Su risa resonaba por encima de la música, y sus manos descansaban con demasiada confianza sobre los hombros de Esteban. Él, por su parte, no hacía ningún esfuerzo por ocultar lo mucho que disfrutaba de la atención. Camila sintió un nudo en el estómago. Podía soportar muchas cosas, las miradas críticas de Esteban, sus comentarios hirientes, incluso su indiferencia. Pero esto era una humillación pública. ¿Es en serio?, murmuró Daniela, con la mirada fija en la pareja que bailaba. ¿Vas a permitir esto? Camila no respondió. Sus dedos se aferraron al borde de su copa, como si ese pequeño objeto fuera lo único que la mantenía anclada. Es su secretaria, Camila. ¿Cómo puedes quedarte ahí parada mientras hace esto frente a todos? Déjalo, Daniela. No quiero un escándalo. Pero Daniela no estaba dispuesta a dejarlo pasar. No se trata de un escándalo, Cami. Se trata de ti. Se trata de tu dignidad. Camila apartó la mirada, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya ahí y le grite delante de todos? ¿Que confirme lo que todos ya sospechan? Daniela suspiró y tomó su mano. Quiero que dejes de fingir. Quiero que veas lo que yo veo, lo que todos ven, que él no te respeta, Camila. Antes de que Camila pudiera responder, un sonido familiar rompió el momento, la risa de Esteban. Esa risa que alguna vez había amado, pero que ahora sonaba vacía, como un recordatorio de lo lejos que estaban uno del otro. La música cambió de nuevo,
y Esteban y Mónica regresaron al grupo de invitados, todavía riendo. Camila decidió que ya había soportado suficiente por un momento, así que se excusó con Daniela y se dirigió a una de las terrazas. El aire fresco de la noche fue un alivio para sus sentidos. Por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, intentando recuperar la calma. Pero incluso allí, lejos del bullicio, no podía escapar de sus pensamientos. Recordó las palabras de su madre, María Eugenia, quien siempre le decía que el matrimonio era un compromiso sagrado, que una mujer debía ser paciente y tolerante para mantener la paz. ¿Pero a qué precio? Los pasos detrás de ella la sacaron de sus pensamientos. Al voltear, se encontró con Esteban, que llevaba otra copa de vino en la mano y una expresión que oscilaba entre la molestia y la burla. ¿Huyendo de tu propia fiesta?, preguntó, con un tono que pretendía ser ligero pero que escondía un reproche. Solo necesitaba un momento de tranquilidad. Esteban se acercó a ella, observándola con esa mirada que siempre la hacía sentir vulnerable. No sé por qué estás molesta, Camila. Es tu cumpleaños, todo esto es para ti. Camila lo miró fijamente, luchando por mantener la calma. ¿Todo esto es para mí? ¿De verdad, Esteban? ¿O es solo para ti, para que todos te vean como el esposo perfecto? Esteban soltó una risa baja. No sé qué estás insinuando, pero deberías ser más agradecida. No todas las mujeres tienen lo que tú tienes. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Y qué es lo que tengo, Esteban? ¿Un marido que me ignora? ¿Una vida que no siento como mía? ¿Esto es lo que tú llamas suerte? Esteban dio un paso hacia ella, y aunque su expresión era tranquila, había algo en sus ojos que la hizo retroceder instintivamente. Cuidado con cómo hablas, Camila. No querrás arruinar una noche tan especial. Con esas palabras, Esteban se dio la vuelta y regresó al salón, dejándola sola en la terraza. Camila permaneció allí por varios minutos, mirando la ciudad que se extendía frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Pero mientras las lágrimas caían, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Esa noche, algo se rompió. Pero también, algo comenzó a despertar. Camila regresó al salón con la compostura que había aprendido a mantener desde niña. Las lágrimas que había derramado en la terraza quedaban ahora sepultadas bajo una máscara de serenidad. No podía permitirse que nadie notara lo que estaba sucediendo en su interior, mucho menos en una fiesta tan llena de figuras importantes, aquellas que juzgaban cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Pero mientras intentaba sumergirse de nuevo en la atmósfera artificial de la celebración, un murmullo comenzó a propagarse entre los invitados. Una voz femenina dijo en un susurro, ¿es él? No puede ser. Y otra respondió, hace años que nadie sabe nada de él. Camila sintió una punzada de curiosidad. Giró ligeramente la cabeza, tratando de no parecer interesada, y entonces lo vio. De pie en la entrada del salón, con un aire de confianza que contrastaba con la elegancia impostada de los demás, estaba Álvaro Ortega. Su porte sencillo pero firme lo hacía destacar entre los trajes de alta costura y los vestidos de gala. Álvaro no llevaba corbata, su camisa blanca estaba ligeramente desabotonada, y su mirada transmitía una mezcla de determinación y calma. Camila sintió que el tiempo se detenía. Álvaro Ortega. El nombre resonaba en su mente como un eco lejano, trayendo consigo un torrente de recuerdos que creía enterrados. Él había sido su primer amor, su confidente, su refugio en una época en la que todo parecía posible. Pero también había sido su mayor pérdida. Álvaro desapareció de su vida de forma abrupta hace más de una década, dejándola con preguntas sin respuesta y un dolor que nunca admitió en voz alta. Esteban, que estaba en medio de una conversación con un grupo de socios, notó el revuelo y miró hacia la entrada. Al ver a Álvaro, su expresión se endureció de inmediato. ¿Qué hace aquí?, murmuró entre dientes, sin molestarse en disimular su incomodidad. Camila, sin apartar la vista de Álvaro, sintió como su corazón latía más rápido. No podía comprender por qué estaba allí, después de tantos años, en un lugar donde claramente no pertenecía.
Pero antes de que pudiera procesar la situación, Álvaro comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba parecía resonar en el salón, aunque la música y las conversaciones continuaban. Camila se quedó paralizada, incapaz de moverse o de pensar con claridad. Cuando finalmente llegó frente a ella, Álvaro sonrió, una sonrisa suave pero cargada de significados que solo ella podía comprender. Camila, dijo, con una voz grave que no había cambiado con los años, aunque ahora parecía más madura, más segura. Felicidades. Camila abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sentía que todos los ojos del salón estaban sobre ellos, aunque sabía que no era cierto. Álvaro, logró decir al fin, en un susurro. La tensión era palpable. Esteban se acercó rápidamente, interrumpiendo el momento con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Ortega. Qué sorpresa verte aquí. No recuerdo haberte invitado. Álvaro no se inmutó. Su mirada permaneció fija en Camila, como si Esteban no estuviera allí. Camila y yo somos viejos amigos. No podía perderme su cumpleaños. Esteban entrecerró los ojos, claramente irritado por la falta de respeto implícita en la respuesta de Álvaro. Bueno, la amistad siempre es bienvenida, dijo, con un tono cortante, pero este es un evento privado. Camila, sintiendo la tensión aumentar, intervino. Esteban, por favor. Es una fiesta. Álvaro es bienvenido. Fue la primera vez en mucho tiempo que contradijo a Esteban en público, y el efecto fue inmediato. Esteban la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que ella tuviera la audacia de contradecirlo. Pero antes de que pudiera decir algo, Álvaro rompió el silencio. Gracias, Camila. Eso significa mucho para mí. Sin esperar una invitación formal, Álvaro se unió a la fiesta, mezclándose con los invitados como si hubiera nacido para estar allí. Camila lo observaba desde la distancia, todavía tratando de entender cómo alguien que había desaparecido de su vida tan abruptamente podía aparecer ahora, en este momento, como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué está aquí?, preguntó Daniela, apareciendo de repente a su lado. No lo sé, respondió Camila, casi en un susurro. Hace años que no sabía nada de él. ¿Y Esteban? ¿Cómo está manejando esto? Camila miró hacia donde estaba su esposo. Esteban se encontraba en una esquina, observando a Álvaro con una expresión que mezclaba irritación y desconfianza. No lo sé, pero no le gusta. Daniela frunció el ceño. Cami, ten cuidado. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero si Álvaro tiene algún motivo oculto para aparecer ahora, Esteban lo va a notar. Camila asintió, aunque en el fondo sabía que Álvaro no estaba allí por casualidad. Siempre había sido un hombre de intenciones claras, alguien que no hacía nada sin un propósito. Cuando la noche avanzó, Camila decidió confrontar a Álvaro. Lo encontró en el jardín, lejos del bullicio del salón. Estaba apoyado contra una baranda, mirando las luces de la ciudad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, sin rodeos. Álvaro se giró lentamente hacia ella, con una expresión que era imposible de leer. Porque tenía que verte. Han pasado años, Álvaro. Ni siquiera sé quién eres ahora. Quizás no, pero yo sé quién eres tú, Camila. Y sé que no estás bien. Las palabras la golpearon como una bofetada. No tienes derecho a decir eso, dijo, intentando mantener la compostura. No después de desaparecer sin explicación, sin una palabra. Álvaro bajó la mirada por un momento, como si lo que iba a decir le costara trabajo. Me fui porque no tenía elección, Camila. Porque Esteban me obligó. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué estás diciendo? Esteban sabía que yo estaba enamorado de ti. Lo supo desde el principio. Y cuando se dio cuenta de que yo era un problema, me dio una opción, desaparecer o arriesgarlo todo. Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Estás diciendo que Esteban te amenazó? Álvaro asintió. Y no solo a mí. A mi familia, a todo lo que me importaba. Así es como juega, Camila. Siempre ha sido así.
Las palabras de Álvaro encendieron una chispa en ella, una chispa de ira, de incredulidad, pero también de algo más profundo, una sensación de que, por primera vez, empezaba a ver el verdadero rostro de su esposo. ¿Por qué estás aquí ahora, Álvaro? Porque ya no tengo miedo. Y porque quiero ayudarte a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. La atmósfera de la fiesta se había tensado como un hilo a punto de romperse. Mientras los invitados seguían bailando y brindando, el aire estaba cargado de murmullos y miradas furtivas. La llegada de Álvaro no había pasado desapercibida, y aquellos que conocían el pasado de Camila no podían evitar preguntarse qué papel jugaba este hombre en su vida actual. Camila permanecía cerca del bar, aún tratando de asimilar la conversación que había tenido con Álvaro en el jardín. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo no se dio cuenta antes del verdadero rostro de Esteban? ¿Cómo había permitido que su vida fuera tan completamente controlada? Pero sobre todo, ¿qué quería hacer ahora con esta nueva verdad? La voz de Daniela la sacó de sus pensamientos. Cami, por favor, dime que no estás pensando en algo impulsivo. Camila, que había estado mirando fijamente su copa de vino, alzó la vista hacia su amiga. ¿Impulsivo? No, Dani. Estoy pensando en sobrevivir. Daniela frunció el ceño. Eso suena más oscuro de lo que debería. Antes de que Camila pudiera responder, una carcajada familiar atravesó el salón. Giró la cabeza instintivamente y lo vio, Esteban, alzando una copa de champán mientras Mónica, su secretaria, reía de algo que él acababa de decir. Los dos estaban demasiado cerca. La mano de Mónica descansaba sobre el brazo de Esteban y él no hacía ningún esfuerzo por apartarla. Camila sintió como algo se rompía dentro de ella. No era solo el dolor de la humillación, sino la furia acumulada de años de desprecios, de insultos disfrazados de consejos, de miradas frías que la hacían sentir invisible. Esta vez, no pudo contenerse. Dejó su copa sobre la barra y caminó hacia ellos. No le importaba quién la estaba mirando, no le importaba que todos los ojos del salón parecieran seguirla. Esteban, dijo, con una voz firme que llamó la atención incluso de los que estaban más lejos. ¿Podemos hablar un momento? Esteban, visiblemente incómodo por la interrupción, intentó mantener la compostura. Camila, querida, estamos en medio de una conversación. Sí, lo veo, respondió ella, sin apartar la mirada de su rostro. Pero esta conversación también me involucra. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Los socios de Esteban intercambiaron miradas, claramente incómodos, y Mónica retrocedió un paso, aunque aún tenía una sonrisa mal disimulada en los labios. No es el momento ni el lugar, murmuró Esteban, acercándose a ella con el rostro endurecido. Hablaremos después. Pero Camila ya no estaba dispuesta a esperar. ¿Después? ¿Después de qué, Esteban? ¿De qué termines de humillarme frente a todos? La sala quedó en silencio. Los murmullos se detuvieron y las miradas se centraron en la pareja. Basta, Camila, dijo Esteban entre dientes, intentando controlar la situación. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca, respondió ella, con una frialdad que incluso la sorprendió a sí misma. He pasado años guardando silencio, pretendiendo que todo estaba bien. Pero ya no más. Esteban, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, dio un paso hacia ella. Su sonrisa encantadora se desvaneció, dejando al descubierto la verdadera rabia detrás de su máscara. Estás haciendo el ridículo, dijo, con una voz baja pero cargada de amenaza. Cálmate, ahora. Camila lo miró fijamente, sin retroceder. ¿Ridículo? No, Esteban. Lo que es ridículo es que yo haya permitido que me trataras como un objeto todos estos años. Lo que es ridículo es que creas que puedes seguir jugando conmigo como si fuera una muñeca sin voz. La tensión en la sala era palpable. Nadie se atrevía a moverse o a intervenir, como si estuvieran presenciando una obra de teatro en la que el desenlace era inevitable. Fue entonces cuando ocurrió. Esteban, perdiendo el control por completo, levantó la mano y la abofeteó frente a todos.
El sonido del golpe resonó en el salón como un trueno y el tiempo pareció detenerse. Camila no reaccionó de inmediato. El dolor físico fue secundario al shock de lo que acababa de suceder. Sintió la mirada de todos los invitados sobre ella, algunos horrorizados, otros incrédulos. Pero lo que más la impactó fue la ausencia de acción. Nadie se movió, nadie dijo nada. Con lágrimas acumulándose en sus ojos, Camila alzó la cabeza y miró a Esteban. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse, que se iba a quebrar frente a todos. Pero entonces, algo cambió. Esto no termina aquí, dijo, con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del salón, dejando atrás el murmullo de los invitados y la expresión de incredulidad en el rostro de Esteban. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Pero esta vez, no lloraba solo de dolor. También lloraba de furia, de indignación, de una mezcla de emociones que la impulsaban a hacer algo, a tomar control de su vida de una vez por todas. Daniela la encontró unos minutos después. «Cami, ¿estás bien?», preguntó, con la voz temblorosa. Camila levantó la vista, con los ojos rojos pero llenos de determinación. «No, Dani. No estoy bien. Pero lo estaré». Daniela se acercó a ella y la abrazó, tratando de consolarla. Pero en el fondo, ambas sabían que algo había cambiado esa noche. Algo que no tenía vuelta atrás. La noche avanzaba lentamente, pero para Camila el tiempo parecía haberse detenido. Encerrada en su habitación, sentada al borde de la cama con la luz tenue del cuarto reflejándose en sus ojos húmedos, repasaba una y otra vez los eventos de la velada. La bofetada no solo había sido un golpe físico, sino la manifestación tangible de años de abuso emocional, manipulación y control. Ahora todo estaba claro, no podía seguir viviendo así. El eco de las voces de los invitados que aún quedaban en la mansión llegaba amortiguado hasta su habitación, pero no le importaba. No estaba interesada en lo que dijeran de ella ni en los rumores que, sin duda, ya estarían circulando. La humillación que había sentido frente a todos se transformaba lentamente en algo más, en rabia. Una furia contenida que la impulsaba a actuar, a cambiar su destino antes de que fuera demasiado tarde. Unos suaves golpes en la puerta rompieron el silencio. Camila se sobresaltó, limpiándose rápidamente las lágrimas con la palma de la mano. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Soy yo, Daniela. Déjame entrar, por favor». Camila se levantó con esfuerzo y abrió la puerta. Daniela entró con cuidado, cerrándola detrás de ella. Llevaba una expresión de preocupación profunda, pero también de algo más, determinación. «¿Cómo estás?», preguntó Daniela, aunque ya sabía la respuesta. Camila no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad. «¿Cómo crees que estoy?». «Humillada. Golpeada. Traicionada». Daniela se acercó y le puso una mano en el hombro. «Cami, tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así». «Lo sé, Dani. Pero no sé por dónde empezar». Antes de que pudieran continuar la conversación, otro golpe sonó en la puerta. Esta vez, fue más fuerte, más decidido. Camila frunció el ceño y fue a abrir. Al hacerlo, se encontró frente a Álvaro. El corazón de Camila dio un vuelco. Álvaro la miró con preocupación, y al mismo tiempo con una calma que parecía contrastar con el caos emocional que ella sentía. «¿Podemos hablar?», preguntó él, con suavidad. Daniela miró a Camila, como buscando su aprobación. Camila asintió y dejó que Álvaro entrara. Daniela, entendiendo que no era su lugar, se excusó rápidamente. Álvaro cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, observando a Camila como si tratara de descifrar lo que estaba pensando. «Lo vi todo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Camila apartó la mirada, avergonzada. «No necesito tu compasión, Álvaro. No estoy aquí para compadecerte, Camila. Estoy aquí porque quiero ayudarte». «¿Ayudarme?». Camila dejó escapar una risa amarga.
nadie puede ayudarme. Álvaro avanzó un paso hacia ella, su tono firme pero lleno de calidez. Eso no es cierto. Camila, lo que pasó esta noche no es un accidente. Es la consecuencia de años de control, de abuso. Y no va a parar, a menos que hagas algo al respecto. Las palabras de Álvaro eran como dagas, pero no podía negarlas. Cada una de ellas era cierta, y en el fondo, Camila lo sabía. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Dejarlo? ¿Arriesgarme a que destruya todo lo que tengo? Sí, si es necesario, respondió Álvaro sin dudar. Pero antes de hacerlo, necesitas saber algo. Algo que cambia todo. Camila lo miró con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? Álvaro hizo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para decir lo que tenía en mente. Tu esposo no es el hombre que dice ser. No solo te ha engañado, Camila. También ha usado lo que tú construiste para financiar sus propios negocios sucios. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Camila sintió que le faltaba el aire. No. No puede ser cierto. Tengo pruebas, dijo Álvaro, sacando un sobre de su chaqueta. Todo está aquí. Camila tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había documentos, extractos bancarios, transferencias de dinero hacia cuentas desconocidas. También había fotos de Esteban con otra mujer, Mónica, la misma que había estado coqueteando con él durante la fiesta. Esto no es posible, murmuró Camila, pasando las páginas con incredulidad. Es más que posible. Esteban ha estado usando tu nombre, tu reputación y tu dinero para financiar sus negocios ilícitos. Y si lo descubren, no solo él va a caer. Tú también. Camila dejó caer los papeles al suelo. Sus piernas comenzaron a temblar y Álvaro se apresuró a sostenerla antes de que cayera. ¿Por qué me haces esto?, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué ahora? Porque no puedo seguir viendo cómo destruye tu vida, Camila. No después de todo lo que me quitó a mí. Las palabras de Álvaro eran sinceras, pero no eran suficientes para calmar el torbellino de emociones en el que se encontraba Camila. No sé qué hacer, Álvaro. Estoy atrapada. No estás atrapada, respondió él, con firmeza. Tienes opciones. Y no estás sola. Camila lo miró a los ojos, buscando algún tipo de esperanza, algo a lo que aferrarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá, solo quizá, podía encontrar una salida. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, apartándose de él. Álvaro asintió. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que cada día que pases en esta situación es un día más que le permites ganar. Camila se quedó en silencio mientras Álvaro salía de la habitación. Sus palabras resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de los últimos años, con las mentiras, los engaños, las humillaciones. Esa noche, mientras todos dormían, Camila se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de los documentos que Álvaro le había dado. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de resolución, de una mujer que finalmente había alcanzado su límite. El amanecer se filtraba débilmente a través de las cortinas de la habitación de Camila, pero ella no había dormido ni un solo minuto. Los papeles seguían esparcidos por el suelo como testigos silenciosos de las verdades que habían destrozado lo poco que quedaba de su matrimonio. La mente de Camila estaba en ebullición, repasando cada detalle, cada mentira, cada traición. Por primera vez en años, no sintió miedo. Lo que la llenaba ahora era un fuego, una determinación férrea de tomar el control de su vida y recuperar todo lo que Esteban le había arrebatado. Esa mañana, mientras el mundo comenzaba a despertar, Camila Márquez trazó un plan. Un plan que no solo la liberaría, sino que destruiría a Esteban de una vez por todas. La primera persona a la que llamó fue Daniela. Aunque su amiga siempre había sido su confidente, Camila sabía que esta vez no podía limitarse a desahogarse. Necesitaba acción, estrategia, alguien que la ayudara a organizar sus ideas.
Daniela llegó a la mansión poco después del amanecer, con una expresión preocupada pero decidida. ¿Qué pasó, Cami?, preguntó mientras entraba al salón, donde Camila la esperaba con una taza de café en la mano. Camila no perdió tiempo. Le mostró los documentos que Álvaro le había dado y le explicó todo lo que había descubierto sobre Esteban. A medida que hablaba, la indignación de Daniela crecía. «Ese hombre es un monstruo», exclamó Daniela, levantándose de golpe del sofá. «No puedo creer que haya hecho esto». «Yo tampoco», respondió Camila con calma, sorprendida por la serenidad que sentía al hablar de ello. «Pero ya no importa. Lo que importa es lo que voy a hacer ahora». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Daniela, todavía impactada. Camila respiró hondo antes de responder. «Voy a destruirlo». Daniela la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca había visto a Camila tan decidida, tan segura de sí misma. «¿Cómo piensas hacerlo?». Camila se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de determinación. «Primero, voy a recuperar lo que es mío. Mi dinero, mis empresas, todo lo que Esteban ha usado para sus negocios sucios. Después, voy a exponerlo. Voy a asegurarme de que todos sepan quién es realmente y que pague por todo lo que ha hecho». Daniela asintió lentamente, dejando que las palabras de Camila se asentaran en su mente. «¿Cómo puedo ayudarte?». Camila sonrió por primera vez en días. «Necesito que me ayudes a encontrar la información que falta. Esteban es cuidadoso, pero no es perfecto. Debe haber algo más, algo que podamos usar en su contra». Pasaron las siguientes horas trabajando juntas, revisando los documentos y haciendo una lista de los contactos que podrían ser útiles. Entre ellos, había un nombre que llamó la atención de Camila: Mónica. «¿Vas a hablar con ella?», preguntó Daniela, señalando el nombre de la amante de Esteban. «Sí», respondió Camila sin dudar. «Si alguien sabe más sobre los negocios de Esteban, es ella. Y estoy segura de que no le gustará saber que él la ha estado usando tanto como a mí». Esa misma tarde, Camila hizo los arreglos para encontrarse con Mónica en un café discreto de la ciudad. Sabía que el encuentro sería complicado, pero también sabía que era necesario. Cuando Mónica llegó, vestida de manera impecable pero visiblemente nerviosa, Camila la saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gracias por venir», dijo Camila mientras Mónica tomaba asiento frente a ella. «No sé por qué me pediste que viniera, Camila», respondió Mónica, evitando su mirada. «Si es para hablar de Esteban, no creo que tengamos mucho que decirnos». «Creo que tenemos más de lo que imaginas», dijo Camila, sacando una copia de las fotos y los documentos que Álvaro le había dado. Los colocó sobre la mesa y observó cómo el rostro de Mónica pasaba del desconcierto al horror. «¿Qué es esto?», preguntó Mónica, con la voz temblorosa. «Esto es la prueba de que Esteban no solo me ha estado engañando a mí, sino también a ti». Camila le explicó todo: las transferencias de dinero, los negocios ilícitos, la manipulación. Mónica permaneció en silencio, mirando los documentos como si no pudiera creer lo que veía. «Pensé que me amaba», susurró finalmente, con lágrimas en los ojos. «Pensé que yo era diferente». «Eso mismo pensaba yo», respondió Camila, con una amargura que no intentó disimular. «Pero Esteban no ama a nadie más que a sí mismo». Mónica levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Camila reconoció de inmediato: rabia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz más firme ahora. «Quiero tu ayuda», dijo Camila sin rodeos. «Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Esteban, sus negocios, sus contactos. Todo». Mónica dudó por un momento, pero luego asintió. «Está bien. Si eso significa que él pagará por lo que ha hecho, estoy contigo». El siguiente paso del plan de Camila fue contactar a Álvaro. Sabía que él tenía los recursos y los contactos necesarios para mover las piezas que ella no podía. Cuando le explicó su plan, Álvaro no mostró ninguna sorpresa. «Sabía que harías algo así», dijo, con una leve sonrisa. «Y estoy contigo». Con el apoyo de Álvaro, Daniela y ahora Mónica, Camila comenzó a trabajar en secreto.
Recolectaron más pruebas, contactaron a periodistas interesados en investigar los negocios de Esteban y planearon cómo revelar todo en el momento adecuado. Cada paso la acercaba más a su objetivo, y cada día que pasaba sentía cómo recuperaba un poco más de su fuerza, de su identidad. Sin embargo, sabía que no podía confiarse. Esteban era un hombre peligroso, y si sospechaba algo, no dudaría en tomar medidas drásticas. Las noches se volvieron largas y llenas de tensión, pero Camila se negaba a rendirse. Por primera vez en años, sentía que estaba luchando por algo más grande que ella misma, por su libertad, por su dignidad, por su vida. Los días que siguieron al inicio del plan de Camila fueron un torbellino de movimientos calculados, llamadas secretas y reuniones discretas. Aunque la ansiedad la acompañaba en cada paso, también experimentaba una sensación nueva, poder. Por primera vez en años, sentía que controlaba su vida, que cada acción que tomaba tenía un propósito claro. Pero con ese poder venía también un peligro constante, una amenaza latente que sabía que eventualmente se manifestaría. Camila se estaba transformando. Sus días de silencio y sumisión habían quedado atrás. Ahora, al mirar su reflejo en el espejo, veía a una mujer decidida, una mujer que no tenía miedo de enfrentarse a quien alguna vez había dictado cada aspecto de su existencia. A medida que el plan avanzaba, la relación con Mónica se volvió clave. A pesar de la incomodidad inicial, ambas mujeres comenzaron a construir una alianza inesperada, unidas por el deseo común de derribar a Esteban. En más de una ocasión, Mónica confesó entre lágrimas que había sido manipulada, que había creído en las promesas vacías de Esteban solo para descubrir que ella también era una herramienta más en su juego. Yo pensé que él dejaría todo por mí, dijo Mónica una noche mientras ambas revisaban documentos en la casa de Camila. Que yo era especial. Pero ahora sé que nunca le importé. Camila, aunque entendía ese dolor, no permitió que las emociones las desviaran de su objetivo. No somos las únicas, Mónica. Esteban tiene una larga lista de víctimas. Y es hora de que todas tengamos justicia. Mientras tanto, Álvaro trabajaba desde las sombras, reuniendo su red de contactos para asegurarse de que el plan fuera infalible. Daniela, por su parte, actuaba como una mensajera y confidente, asegurándose de que nadie sospechara lo que estaba ocurriendo. Todo parecía marchar según lo planeado. Sin embargo, lo que Camila no podía prever era que su mayor obstáculo no sería Esteban, sino alguien dentro de su propio círculo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, recibió una llamada de Daniela. La voz de su amiga sonaba tensa, casi temblorosa. Cami, tenemos que hablar. Es importante. Camila frunció el ceño. ¿Qué pasa, Dani? ¿Algo salió mal? No puedo explicártelo por teléfono. Ven a mi casa. Ahora. La urgencia en la voz de Daniela hizo que Camila no perdiera tiempo. Salió de la mansión, asegurándose de que nadie la siguiera, y llegó a la casa de Daniela en menos de media hora. Cuando su amiga abrió la puerta, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y culpa. ¿Qué está pasando, Daniela?, preguntó Camila, entrando rápidamente. Daniela cerró la puerta y respiró hondo antes de hablar. Cami, creo que alguien nos traicionó. El corazón de Camila se detuvo por un momento. ¿Qué estás diciendo? Daniela se dirigió hacia la mesa del comedor, donde había un sobre cerrado. Lo tomó y se lo entregó a Camila. Esto llegó esta mañana. Es de Esteban. Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de Esteban y varias fotografías. Cada imagen mostraba a Camila reunida con Álvaro, con Mónica, con periodistas. Cada movimiento que había hecho en los últimos días había sido registrado. No puede ser, murmuró Camila, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Daniela la miró con ojos llenos de culpa. Cami, creo que alguien dentro de nuestro grupo está filtrando información. Camila sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Había sido cuidadosa, había tomado todas las precauciones posibles. ¿Quién podría haberla traicionado? Durante esa noche, mientras revisaba cada detalle, cada conversación, cada paso del plan, una verdad incómoda comenzó a surgir.
Mónica. Había algo en su comportamiento, en su repentino cambio de lealtad, que no encajaba del todo. A la mañana siguiente, Camila decidió enfrentarla. La citó en un café apartado, asegurándose de que no hubiera testigos. Cuando Mónica llegó, parecía tranquila, pero había algo en su mirada que delataba nerviosismo. ¿Por qué me citaste aquí?, preguntó Mónica, tomando asiento. Camila no perdió tiempo en rodeos. ¿Fuiste tú? Mónica la miró, claramente desconcertada. ¿De qué estás hablando? ¿Fuiste tú quien le dijo a Esteban lo que estábamos planeando? Mónica pareció ofendida al principio, pero luego bajó la mirada. No sé de qué hablas. Mónica, no tienes que mentirme. Lo sé. Tengo pruebas. Era mentira. Camila no tenía pruebas concretas, pero apostaba a que la culpa haría que Mónica se delatara. Y funcionó. Mónica comenzó a llorar, ocultando su rostro entre las manos. No quería hacerlo, Camila. De verdad no quería. Pero Esteban me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba, iba a arruinar mi vida. ¿Y decidiste arruinar la mía en su lugar?, respondió Camila con frialdad. Mónica levantó la mirada, suplicante. Yo pensaba que podía protegerte. Pensaba que podía controlar lo que él sabía, que podía minimizar el daño. Pero me equivoqué. Camila se quedó en silencio, procesando la confesión. La traición de Mónica dolía más de lo que esperaba, no solo por lo que significaba para el plan, sino porque había comenzado a verla como una aliada, como alguien que entendía su dolor. ¿Y ahora qué?, preguntó Mónica, con la voz quebrada. ¿Qué vas a hacer conmigo? Camila la miró fijamente, con una dureza que nunca antes había mostrado. Voy a terminar lo que empecé. Con o sin tu ayuda. Mónica intentó defenderse, pero Camila no le dio oportunidad. Se levantó y salió del café, dejando a la mujer sola, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Camila reunió a Daniela y Álvaro en su casa. Les contó lo que había descubierto y les dejó claro que no podían confiar en nadie más. Esto no cambia nada, dijo Camila, con una firmeza que sorprendió incluso a Álvaro. Si Esteban piensa que esto me va a detener, está muy equivocado. El aire de la ciudad era frío aquella noche, pero dentro de Camila ardía una determinación que ningún viento podía apagar. Cada paso que había dado en las últimas semanas la había acercado más a su objetivo, y aunque la traición de Mónica había sido un golpe devastador, no la había detenido. Al contrario, la había hecho más fuerte. Más calculadora. Más implacable. Camila sabía que Esteban ahora estaba alerta. Él sabía que algo estaba sucediendo, pero no tenía la imagen completa. Eso la colocaba en ventaja, una ventaja que planeaba explotar al máximo. Durante días había trabajado en silencio, con la ayuda de Álvaro y Daniela, perfeccionando cada detalle de su jugada final. El golpe maestro no solo debía exponer a Esteban, sino también destruir la red de poder que lo protegía, dejando su reputación en ruinas. El momento elegido para el ataque sería una conferencia de negocios que Esteban había organizado. Se trataba de un evento exclusivo, lleno de políticos, empresarios e inversionistas internacionales. Una plataforma perfecta para su gran revelación. La mañana del evento, Camila se despertó con una sensación diferente. No había rastro del miedo que solía acompañarla. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control. Eligió cuidadosamente su vestimenta, un elegante vestido negro que irradiaba poder y confianza. Mientras se preparaba, recibió un mensaje de Álvaro: todo está listo. Camila respiró hondo, dejando que esas palabras la llenaran de una mezcla de calma y adrenalina. Cuando llegó al lugar del evento, la opulencia del salón no la intimidó. Esteban estaba rodeado de sus socios, riendo y estrechando manos, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Camila lo observó desde la distancia, y por un momento sintió una punzada de tristeza. No porque lo amara, sino porque había pasado tanto tiempo idealizándolo, creyendo en una versión de él que nunca existió. Daniela se le acercó discretamente. Todo está en marcha, susurró.
¿Estás lista? Camila asintió. Más que nunca. El evento comenzó con discursos aburridos y proyecciones de crecimiento económico. Esteban subió al escenario en un punto, hablando con su característico carisma que siempre lograba cautivar a las multitudes. Camila, mientras tanto, permanecía en el fondo, observando cómo todos caían bajo su hechizo. Pero entonces, llegó el momento. Álvaro, que estaba en la sala de control técnico, comenzó la transmisión que habían preparado con semanas de anticipación. En medio del discurso de Esteban, las pantallas gigantes del salón se apagaron por un segundo, antes de encenderse nuevamente con un video. El video mostraba pruebas irrefutables, transferencias bancarias, contratos fraudulentos, mensajes comprometedores. Todo lo que Esteban había hecho para enriquecerse a costa de los demás estaba ahí, a la vista de todos. Pero lo que realmente dejó al público en shock fue el final del video, una grabación de Esteban hablando con uno de sus socios, confesando cómo manipulaba a todos a su alrededor. Ellos piensan que soy intocable, decía Esteban en la grabación, con una sonrisa arrogante. Y lo soy. Camila, los políticos, los socios, todos son piezas de mi tablero. El silencio en el salón era ensordecedor. Esteban, que había quedado paralizado en el escenario, intentó hablar, pero las palabras no salían. Algunos de los presentes comenzaron a levantarse de sus asientos, indignados. Otros lo miraban con desprecio. Camila, que hasta ese momento había permanecido en la sombra, decidió avanzar. Caminó hacia el escenario con una elegancia que exigía atención, y todos los ojos se posaron en ella. Buenas noches, dijo, tomando el micrófono de las manos de Esteban, quien seguía sin poder reaccionar. Creo que todos aquí merecen una explicación. Esteban intentó detenerla, pero Camila lo ignoró. Durante años, fui la esposa leal y silenciosa de este hombre. Lo defendí, lo apoyé, incluso cuando sabía que algo no estaba bien. Pero hoy, aquí, quiero decirles que esa mujer ya no existe. La voz de Camila resonó con fuerza en el salón. Su discurso no solo expuso a Esteban, sino que también marcó el inicio de su propia liberación. Esteban Valverde no es el hombre que todos creían. Es un mentiroso, un manipulador y un criminal. Y hoy, todos ustedes son testigos de su caída. Las palabras de Camila fueron recibidas con aplausos de algunos, murmullos de otros. Esteban, en un último intento desesperado por recuperar el control, intentó culparla. Esto es un montaje. Camila está resentida porque nuestra relación terminó. Todo esto es una venganza personal. Camila lo miró con una calma que solo podía venir de alguien que sabía que había ganado. No, Esteban. Esto no es una venganza personal. Es justicia. En ese momento, la policía entró al salón. Álvaro, que había coordinado con las autoridades, había proporcionado las pruebas necesarias para que se emitieran órdenes de arresto contra Esteban y varios de sus socios. Mientras los oficiales se acercaban a él, Esteban perdió por completo la compostura. No pueden hacer esto. Soy intocable. No tienen idea de con quién están tratando. Camila lo observó mientras lo esposaban, y por primera vez, no sintió miedo. Solo alivio. Cuando todo terminó, el salón estaba vacío, excepto por Camila, Álvaro y Daniela. Las tres figuras que habían trabajado juntas para lograr lo impensable. Lo lograste, dijo Álvaro, con una sonrisa orgullosa. Camila lo miró, con una mezcla de gratitud y determinación. No, Álvaro. Apenas estoy comenzando. La caída de Esteban fue un espectáculo que resonó más allá de los muros del evento. Las imágenes de su arresto circularon en los medios al día siguiente, acompañadas de titulares que describían su traición, sus crímenes y la valentía de Camila al enfrentarlo. Para el mundo exterior, este parecía ser el final del capítulo más oscuro en la vida de Camila Márquez, pero ella sabía que su batalla aún no había terminado. El arresto de Esteban había sido solo el comienzo. En los días siguientes, su rostro inundó las portadas de periódicos y los titulares de noticieros. Las redes sociales ardían con debates sobre su caída, pero también con especulaciones sobre Camila, ¿era la víctima,
la heroína o la mujer que había planeado todo fríamente para vengarse? Ella no tenía interés en lo que pensaran los demás. Lo único que le importaba era asegurar que Esteban pagara por cada uno de sus crímenes. Días después de su arresto, Esteban solicitó verla. La solicitud llegó a través de uno de sus abogados, y aunque Camila inicialmente dudó, decidió aceptar. Quería verlo, no para buscar respuestas, sino para cerrar ese capítulo de su vida con sus propias palabras. La visita se llevó a cabo en una pequeña sala de interrogatorios de la prisión donde Esteban estaba detenido mientras esperaba juicio. Camila entró con la cabeza en alto, vestida con un traje blanco impecable que contrastaba con el gris opaco de las paredes. Esteban ya estaba allí, sentado detrás de una mesa de metal, esposado. Su aspecto era desaliñado, su traje caro y su porte imponente habían sido reemplazados por una expresión de derrota. Camila, dijo Esteban, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que no podía ocultar el rastro de desesperación. Gracias por venir. Camila no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, observándolo como si fuera un extraño. ¿Qué quieres, Esteban?, preguntó, con un tono frío que lo hizo retroceder ligeramente. Él suspiró, bajando la mirada por un momento antes de volver a levantarla. Sé que he cometido errores, Camila. Muchos errores. Pero tú y yo tuvimos buenos momentos. Momentos felices. Camila dejó escapar una risa amarga, como si las palabras de Esteban fueran una broma de mal gusto. ¿Buenos momentos? ¿Es eso lo que recuerdas? Porque yo recuerdo años de mentiras, de humillaciones, de manipulación. ¿Y ahora, sentado aquí, esperas que olvide todo eso? Esteban apretó los puños sobre la mesa, su expresión cambiando de arrepentimiento a frustración. Tú también te beneficiaste de nuestra vida juntos, Camila. Vivías rodeada de lujo, de comodidades. Todo eso fue gracias a mí. No. Todo eso fue gracias a mi familia, a mi nombre, a lo que yo construí, respondió Camila, con una firmeza que no dejó espacio para objeciones. Tú solo tomaste lo que no era tuyo y lo usaste para tus propios fines. Esteban intentó replicar, pero Camila lo interrumpió. No estoy aquí para discutir contigo, Esteban. Estoy aquí porque quiero que entiendas algo. Lo miró directamente a los ojos, y su voz se volvió más baja, pero no menos contundente. Todo lo que te está pasando ahora es resultado de tus propias decisiones. De tus acciones. Yo solo me aseguré de que el mundo viera quién eres realmente. Esteban se inclinó hacia adelante, con una mezcla de rabia y súplica en su rostro. Camila, podemos arreglar esto. Si me ayudas, puedo recuperar lo que perdimos. Puedo ser un mejor hombre para ti. Por un momento, Camila se quedó en silencio, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Luego, lentamente, se levantó de su asiento. Tienes razón en algo, Esteban. Puedes ser un mejor hombre. Pero no será para mí. Se inclinó ligeramente hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo apartar la mirada. Por primera vez en mi vida, soy libre. Libre de ti, de tus mentiras, de tus cadenas. Y te lo agradezco, porque me enseñaste lo que nunca más quiero en mi vida. Esteban intentó hablar, pero Camila ya había dado media vuelta y se dirigía a la puerta. Antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Adiós, Esteban. Espero que disfrutes tu nueva vida. Es lo único que mereces. Salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Esteban en silencio, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. En los días siguientes, Camila siguió enfrentando los retos que quedaban. Aunque había logrado exponer a Esteban, el proceso legal aún estaba en marcha, y las repercusiones de sus acciones seguían afectándola. Algunos socios de Esteban intentaron implicarla en los crímenes, pero con la ayuda de Álvaro y Daniela, logró limpiar su nombre. El juicio de Esteban fue un evento mediático que atrajo la atención de todo el país. Cada testimonio, cada prueba presentada en su contra, era una victoria más para Camila. Finalmente, Esteban fue declarado culpable de fraude, lavado de dinero y abuso de poder, entre otros cargos. Fue condenado a una larga pena de prisión,
asegurando que nunca volvería a tener el control que tanto anhelaba. Después del juicio, Camila volvió a la mansión que una vez compartió con Esteban. La casa, que antes representaba una prisión de lujos, ahora era un símbolo de todo lo que había superado. Decidió venderla y donar una parte del dinero a fundaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de abuso. Una noche, mientras empaquetaba sus cosas, encontró una vieja foto de su boda. La imagen mostraba a una versión más joven de ella, con una sonrisa llena de esperanza, tomada del brazo de un hombre que parecía perfecto. Por un momento, sintió una punzada de tristeza, pero luego sonrió. Tomó la foto, la colocó en la chimenea y observó cómo las llamas la consumían. «Adiós, Camila del pasado», susurró, mientras el fuego iluminaba su rostro. «Es hora de renacer». El aire era fresco aquella mañana mientras Camila caminaba por las calles del centro de Ciudad de México. El bullicio de la ciudad, el sonido de los autos y los murmullos de la gente parecían un eco lejano en comparación con la paz que finalmente comenzaba a asentarse en su interior. Habían pasado semanas desde que el juicio de Esteban terminó, y aunque todavía quedaban esquirlas de dolor por los años perdidos, Camila sabía que estaba en el camino correcto. Había vendido la mansión, ese mausoleo de apariencias y recuerdos amargos, y ahora vivía en un apartamento pequeño pero lleno de luz, decorado a su gusto. No había ni rastro del opulento estilo que definía a Esteban, en cambio, cada rincón reflejaba su esencia, su verdadera personalidad. Por primera vez, estaba construyendo algo que era completamente suyo. Ese día, Camila tenía un propósito claro. Había aceptado la invitación de una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica para dar una charla. Compartir su historia no era fácil, pero sabía que era necesario. Si su experiencia podía inspirar a otras mujeres a romper sus cadenas, entonces todo el sufrimiento habría valido la pena. Cuando llegó al auditorio, un espacio modesto pero acogedor, fue recibida por la directora de la fundación, una mujer llamada Patricia que irradiaba calidez. «Camila, gracias por aceptar venir. Sabemos que no es fácil hablar de estas cosas, pero estoy segura de que tus palabras marcarán una diferencia». Camila asintió, conmovida por la confianza que Patricia depositaba en ella. «Si mi historia puede ayudar a alguien a encontrar su fuerza, entonces estoy feliz de compartirla». El auditorio estaba lleno de mujeres de todas las edades. Algunas llevaban en sus rostros las marcas físicas de lo que habían vivido, otras mostraban cicatrices invisibles, pero igualmente profundas. Camila se sentó en la primera fila mientras una de las trabajadoras sociales presentaba el evento. Cuando finalmente llegó su turno, se levantó con el corazón latiendo con fuerza, pero con la determinación de no retroceder. «Buenas tardes», comenzó, con una voz que resonaba clara y firme en el espacio. «Mi nombre es Camila Márquez, y soy una sobreviviente». El silencio en la sala era absoluto. Todas las miradas estaban fijas en ella, y Camila sintió el peso de la expectativa. Pero no tenía miedo. Durante años, vivía atrapada en un matrimonio que parecía perfecto desde afuera, pero que era una prisión por dentro. Era una prisión construida con palabras hirientes, con control, con mentiras. Y lo peor de todo es que no me daba cuenta de que estaba siendo destruida poco a poco, porque aprendí a fingir que todo estaba bien. A medida que hablaba, Camila recordó esos años de oscuridad, pero también el momento en que decidió luchar, el momento en que decidió recuperar su vida. Cuando finalmente abrí los ojos, entendí que no era solo víctima de un hombre manipulador, sino también de mis propios miedos. Miedo a qué dirían los demás, miedo a perderlo todo, miedo a no ser suficiente. Pero les puedo decir algo, ningún miedo es más poderoso que la fuerza que tenemos dentro. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de algunas de las mujeres en la sala. Camila respiró hondo antes de continuar. Estoy aquí para decirles que la libertad no es fácil. Requiere sacrificios, lágrimas, incluso momentos en los que sientes que no puedes seguir. Pero vale la pena. Porque la libertad no es solo escapar de alguien que te hace daño, es reencontrarte contigo misma, recordar quién eras antes de que todo comenzara. Al final de su charla, el auditorio estalló en aplausos. Camila sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alivio y gratitud.
Había compartido su verdad, y esa verdad ahora era un faro para otras. Cuando salió del auditorio, Álvaro la estaba esperando. Aunque su relación no había retomado el tono romántico que alguna vez compartieron, su presencia seguía siendo un pilar en su vida. Él la recibió con una sonrisa cálida, como siempre hacía. «Estuviste increíble», dijo Álvaro, mientras caminaban juntos hacia el auto. No fue fácil, pero creo que era necesario. Álvaro la miró con admiración. «Has recorrido un largo camino, Camila. Y lo mejor de todo es que apenas estás empezando». Ella sintió, sabiendo que él tenía razón. Había mucho por hacer, mucho por construir, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa para Camila. Empezó a trabajar más activamente con la fundación, organizando talleres y eventos para mujeres en situaciones vulnerables. También retomó su pasión por el arte, algo que había dejado atrás durante su matrimonio. Pasaba horas en su pequeño estudio, pintando cuadros que reflejaban su viaje emocional, su dolor, pero también su renacimiento. Una tarde, mientras pintaba, recibió una carta de su madre, María Eugenia. Su relación había sido tensa durante años, en parte porque su madre nunca quiso reconocer la toxicidad del matrimonio de Camila. Pero la carta era diferente. «Camila, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Sé que he cometido errores, que he sido dura contigo cuando más necesitabas apoyo. Pero verte ahora, convertida en esta mujer fuerte y libre, me hace entender que fui yo quien tenía mucho que aprender de ti. Perdóname, hija. Y gracias por enseñarme el verdadero significado de la valentía». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Camila mientras leía esas palabras. Aunque el camino había sido difícil, cada paso la había llevado a este momento, un momento de reconciliación, de amor, de esperanza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se asomó al balcón de su apartamento y miró las luces de la ciudad. La brisa acarició su rostro, y por primera vez en años, no sintió ni miedo ni tristeza, sino una paz profunda. «Hoy comienza mi historia», murmuró para sí misma, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había superado. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y dramática historia de superación y valentía. Nos encantaría saber qué piensas, qué momento te impactó más. ¿Cómo te sentiste al ver el renacer de Camila? Déjanos tu comentario aquí abajo, dale un me gusta si disfrutaste la historia y no olvides suscribirte para más relatos llenos de emoción y giros inesperados. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir creando.